Bien, vamos a continuar con el tema de las mediciones y análisis de las mismas. En esta ocasión vamos a hablar de medidas de dispersión para variables cuantitativas. El tema anterior se recordará que eran medidas de centralidad. Allí se introdujeron los conceptos de media aritmética, media geométrica, media armónica, cuándo usar una, cuándo usar otra, cuándo usar moda, etcétera. Ahora vamos a hablar de medidas de dispersión, que es la otra gran categoría de medición en estadística. Vamos a acuñar primero los conceptos de un par de medidas de posición. Estas no son exactamente medidas de dispersión, sino medidas de posición. Percentil, los percentiles dividen en centésimos las distribuciones de datos. Se denota por P sub XY. Por ejemplo, P sub 30 significa que el valor correspondiente está por encima del 30% de los valores de la muestra población. Otro ejemplo de percentil, por ejemplo, nos dicen que cuando nos graduamos de nuestra promoción, bien sea de bachillerato de la universidad, y quedamos ubicados en el percentil 90. Eso significa que nuestro promedio de calificaciones en la universidad o en bachillerato es igual o superior al del 90% de la población correspondiente. Cuartil son tres puntos que dividen la distribución en cuartos iguales que representan a los percentiles 25, 50 y 75. A estos puntos se les llama primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil respectivamente. Entonces, los cuartiles son percentiles específicos, los que se ubican como ustedes ven allí en el percentil 25, en el percentil 50 y en el percentil 75. Si estoy ubicado en el percentil 50, estoy dividiendo entonces mi muestra en dos mitades iguales. Si estoy ubicado en el percentil 25, tengo un cuarto de la muestra por debajo y tres cuartos por arriba. Y al contrario, si me estoy ubicado en el percentil 75, serían tres cuartos de la muestra por debajo y un cuarto de la muestra por arriba en cuanto a valores, magnitud de valores. Rango es el valor máximo menos el valor mínimo de un grupo de datos. Como medida de dispersión presenta dos debilidades. La primera es que solo toma en cuenta dos valores ignorando el resto de los valores en la muestra. Y segundo, ignora las medidas de centralidad. No toma como referencia ninguna medida de centralidad no para medir a distancia. Sin embargo, se usa bastante para tener una idea de cuán dispersos, una primera idea de cuán dispersos están los datos. Rango intercuartil sería la diferencia entre el tercer y primer cuartiles. Solo mide la distancia entre dos puntos, no describe la variabilidad en los cuartos superior e inferior. Es parecido a rango, solo que se toma en cuenta estos dos puntos o medidas de posición que son el tercer y primer cuartil. Varianza es la media aritmética de las desviaciones al cuadrado alrededor de la media de un conjunto de datos. Y su fórmula viene dada por sigma cuadrado igual a la sumatoria de las desviaciones alrededor de la media. Estos serían los valores de la muestra, esta sería la media. Eso se eleva al cuadrado para cancelar los signos negativos y se divide entre el tamaño de la muestra. Por lo menos esto sí toma en cuenta las distancias que hay entre los valores de la muestra y un punto de referencia que sería la media. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Muchas veces se trabaja más con la desviación estándar que con la varianza por el hecho de que trabajar con unidades al cuadrado no es nada intuitivo. Al sacar la raíz cuadrada, pues ya volvemos a tener entonces las unidades originales y se nos hace más fácil de entender qué es lo que con qué es lo que estamos trabajando. Coeficiente de variación es útil para comparar la variabilidad de dos conjuntos de datos, los cuales están expresados en unidades distintas o cuyos órdenes de magnitud difieren notablemente. El coeficiente de variación simplemente es tomar la desviación estándar de la muestra, S, y dividirlo entre el promedio de la muestra. Fíjense que estoy usando una mezcla de notaciones. Cuando uso letras griegas, me estoy refiriendo a poblaciones.
Cuando uso letras latinas, me estoy refiriendo a muestras. En este caso, S es la letra latina para desviación estándar, sigma es la letra griega para desviación estándar. Entonces, esto sería población, esto sería muestra. Repito, coeficiente de variación entonces es la relación o el cociente de dividir la desviación estándar de la muestra entre el promedio de todos los valores de la muestra. Coeficiente de variación cuartil, tomaríamos el rango intercuartil, la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1, y lo dividimos entre la suma de esos dos valores, que son, como se dijo hace un momento, valores de posición. Ejemplo de uso de estas medidas de dispersión. Suponga que se tiene una muestra de ejecutivos gerentes de una empresa cuyo promedio de edad es 51 años, con una desviación estándar de 11.74. Suponga ahora que el promedio del IQ, el IQ es el coeficiente de inteligencia, la inteligencia esta tradicional, porque ahora se hablan de distintos tipos de inteligencia emocional y otras, pero aquí el IQ se refiere a la inteligencia tradicional, es 125 con una desviación estándar de 20 puntos. Como se ve, son dos medidas diferentes. Estos son simplemente puntos que se obtienen para medir el IQ, y estos son años. Entonces, aquí estamos sacando el coeficiente de variación de la edad al dividir la desviación estándar, que es de 11.74, entre el promedio de las edades de este conjunto de gerentes. Esto está dando entonces un coeficiente de variación de 0.23. Luego hacemos lo propio con el de IQ, desviación estándar 20, promedio 125, esto nos está dando 0.16. Esto significa que hay un poco más de dispersión en la edad que en lo que se refiere a el coeficiente de inteligencia. ¿Cómo se pudiera interpretar esto? Bueno, que a pesar de que hay, digamos, más variedad en las edades de estos ejecutivos, en cuanto al coeficiente de inteligencia, no, están más cercanos en cuanto a los niveles de inteligencia de uno al otro. Más diferencia entonces en edades, menos en el coeficiente de inteligencia. Entonces, otra conclusión que se pudiera sacar es que el coeficiente de inteligencia no tiene que ver con las edades, por lo menos en ese grupo de gerentes. Otras mediciones estadísticas, asimetría, mide la asimetría de una función probabilística alrededor de su media. Su ecuación viene dada por esta fórmula que implica bastante trabajo para calcularla. Como se ve, se calculan las desviaciones alrededor de la media de la muestra. X, Y serían los valores de cada componente de la muestra. S es la desviación estándar de la muestra. N el tamaño total de la muestra. Normalmente uno ve si la asimetría es negativa, es positiva o está cercana a cero. Si está cercana a cero, se pudiera sospechar que la muestra se comporta como una distribución normal o la famosa campana de Gauss. Pero para ello hay que tener otra medida estadística que nos permita ser más concluyentes, y esa es la kurtosis. La kurtosis es una medición que compara el pico de una distribución con la de la normal. Una kurtosis negativa indica una distribución relativamente plana, achatada, y una positiva, a lo contrario, un pico agudo. Y como ven, la fórmula es más complicada que la anterior para el cálculo. De todas maneras, si tenemos a mano un software como Excel, esto es fácil de calcular. Excel trae las funciones que nos permiten el cálculo de estas mediciones estadísticas. Tipos de datos. A los datos recabados se les puede clasificar en dos grandes categorías: los que son recogidos en un solo periodo, también llamados transeccionales, y los recogidos en distintos instantes que representan una serie en el tiempo. Los datos a analizar pueden ser también clasificados como cuantitativos y cualitativos.
Para esta clase nos vamos a restringir a los datos transaccionales. Hablar ya de series en el tiempo es ahondar en el tema de estadística y eso sería objeto de otro curso. Una vez recogidos los datos, lo que sigue sería usar gráficos para explorarlos. El método apropiado depende del tipo de dato. Entre las herramientas para ilustrar el comportamiento de los datos están las tablas de frecuencia e histogramas. Vamos a construir una tabla de frecuencia e interpretarla. Vamos a verificar la forma y la simetría en el histograma. Vamos a hacer una primera determinación de la existencia de valores extremos. Tenemos un archivo en Excel que se llama productividad y vamos a hacer esto, construir el ancho de las clases. Estas se recomienda que sean iguales, fáciles de interpretar y entre 5 y 15. Y vamos a construir también un histograma. Entonces vamos a pasar un momento a Excel y vamos a irnos al archivo de productividad. Vamos a revisar qué es lo que tenemos allí. Entonces aquí tenemos datos de una serie de trabajadores. Estos datos pertenecen a un mismo periodo, posiblemente sea de un mes cualquiera. Tenemos datos de un total de 36 trabajadores. Y hay dos tipos de mediciones. Uno se llama productividad y otro se llama horas fuera de servicio. Me imagino que son horas de ausencia de estos trabajadores durante un mes, ausencia del puesto de trabajo, ¿no? Por cualquiera que fuese el motivo, enfermedad, un permiso, etc. La productividad, bueno, es un índice que tienen aquí que mide cuán productivo es cada trabajador. No nos indican cómo lo miden, pero bueno, es un índice al fin y al cabo. Entonces lo que queremos es hacer un análisis de estas mediciones. Aquí yo me adelanté y ya hice unos cálculos. Determiné el promedio. Si ustedes revisan la fórmula, existe, y esto lo vimos en la clase pasada, existe una función estadística que se llama promedio que te calcula la media aritmética de una muestra cualquiera. Aquí está la desviación estándar. Otra vez una función de Excel en la categoría estadística y calculé otras medidas de centralidad como son mediana, moda, calculé asimetría que también viene en Excel. No tengo que usar la fórmula esa un tanto enredada que está en las láminas de PowerPoint, lo mismo con la kurtosis. Hice estos cálculos de manera individual, pero esto también se puede hacer una serie de cálculos que se presenten en una tabla de una manera muy rápida. La manera de hacerlo es verificando si tenemos en datos cargado un complemento de Excel que se llama análisis de datos. Normalmente estos complementos de Excel, algunos vienen ya preinstalados, otros hay que instalarlo uno mismo, lo cual es bastante sencillo. Para ello, si por casualidad ustedes no lo tienen instalado, que se llama análisis de datos, se vienen a el menú archivo, van a buscar allí en la lista que aparece a mano izquierda, donde dice opciones, hacen clic allí, va a cambiar a la ventana y nos abre esta, y otra vez a mano izquierda en la lista van a buscar donde dicen complementos, se hace clic allí y la ventana a mano derecha cambia. Luego abajo donde está un botón que dice ir, se hace clic y nos abre esta ventana que nos presenta una lista de complementos. Lo que tienen la tilde son los que ya yo he cargado. Esta herramienta para análisis y esto es una herramienta para construir modelitos de simulación en Excel y esto es para programación matemática, Solver. Lo que nos interesa es herramientas para análisis. Si ustedes no lo tienen cargado, hagan clic aquí de manera que quede la tilde allí apareciendo y luego le dan a aceptar. Una vez hecho eso, no debe tardar sino cosa de segundos en cargar y
para verificar que cargó, se van al menú datos y lo deben de conseguir aquí. Esto se llama análisis de datos. Análisis de datos es simplemente una serie de herramientas estadísticas, unas cuantas, son bastante poderosas, que complementan las funciones que trae Excel en la categoría estadística. Estas son mucho más completas, mucho más poderosas. Y la que yo usé aquí para generar esta tabla, que se llama productividad por las medidas que están en la columna B, se llama estadística descriptiva. Ya la vamos a buscar, que justamente de lo que ha tratado la clase anterior, en la que hablaba de medidas de centralidad, y esta clase que se trata de medidas de dispersión, estadística descriptiva. Aquí está. Le doy a aceptar. Disculpe. Y llegamos a esta ventana. Entonces, en rango de entrada, yo selecciono la columna B. Fíjense que seleccionaste el título que dice productividad y todos los valores de esa columna que corresponden a los índices de productividad de un mes cualquiera de estos 36 trabajadores. Como seleccioné la primera celda donde lo que está es el título, entonces tengo que poner aquí un check, una tilde en rótulos en la primera fila. Luego, claro, como los datos están agrupados en columnas, dejo esto como estaba. Esto estaba ya preseleccionado, lo de columnas. Si los hubiera tenido agrupados por filas, pues hubiera tenido que cambiar. Luego, Excel presenta varias opciones de salida, ¿no? Uno puede colocar esto en la misma hoja. Ese sería el caso de rango de salida, esa es la opción. En una hoja nueva, o en un libro nuevo, un archivo nuevo. Yo voy a seleccionar rango de salida para que me quede en la misma hoja donde tengo todo. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Lo que se necesita es espacio hacia abajo y hacia la derecha para que pueda escribir la tabla. Y lo que necesito es un resumen de estadística, esa tabla que vimos arriba que ya yo había producido. Entonces le doy a aceptar y ahí está. Me generó una tabla con una serie de medidas estadísticas donde tengo media, error típico. Error típico es otra medida estadística que relaciona la desviación estándar de la muestra con el tamaño de la misma. Se los voy a calcular aquí. Sería la desviación estándar, que también la tengo calculada aquí en la tabla, entre la raíz cuadrada, en Excel se llama raíz, la función que saca la raíz cuadrada, del tamaño de la muestra, que en este caso es 36. Donde dice cuenta, eso es el tamaño de esta muestra. Son 36 mediciones o 36 índices de productividad, uno por cada trabajador. Y ahí está 167309. Es una medida de dispersión que se relaciona con el tamaño de la muestra. Luego tengo mediana, que es una medida de centralidad, la vimos en la clase pasada. Mediana es una medida de posición, es aquella que me divide, si yo ordeno la muestra de menor a mayor o de mayor a menor, esta sería el valor que estaría en el centro de esa muestra. Me dividiría la muestra en dos mitades. Lo que equivale también al percentil 50. Si yo calculo el percentil 50 de la muestra, lo vamos a hacer aquí a un ladito. Para calcularlo es muy fácil, Excel trae la función. Para ello me voy a estadísticas. Excel lista las funciones en orden alfabético, así que si yo resalto la primera y oprimo la tecla P, ya me posiciona con la primera función cuya denominación empieza por P. Aquí busco entonces percentil. Aquí hay dos percentiles, uno excluyente, devuelve percentil de los valores de un rango, donde acá está en el rango 0,1 exclusivo, percentil incluyente. Hay una tercera que no la veo listada. Voy a agarrar esta. Esto de excluyente viene ya de esta última versión de Office que tengo yo, tengo de 2013. Pero en las versiones viejas todavía hay una que se llama simplemente percentil. Selecciono todo el rango
de la muestra, no incluyo el título. Y en K pongo el percentil que me interesa. K tiene que ser un valor entre 0 y 1. Como yo estoy buscando el percentil 50, simplemente pongo 0.5. Y ahí está, me da 95. Como dije antes, el percentil 50 y la mediana son la misma cosa. Lo que estaba hablando es que también puedo ubicar, si yo me acuerdo del nombre de la función, la puedo ubicar de esta manera, escribiéndola percentil, y fíjense, aparece excluyente, incluyente y percentil. Esta es la función de las versiones anteriores de Excel, todavía se conserva en este Office 2013. Donde dice matriz, esta es una de las cosas que tiene Excel en español. A veces dicen rango, otras veces dicen matriz, otras veces dicen vector. No hay como una consistencia en la denominación de los rangos de celda. Matriz es el rango de celda donde tengo los valores de la muestra. Otra vez escribo K en este caso es 0.5, 95. Hay otra manera, una tercera manera de calcularlo, que es usando una función que se llama cuartil. Mediana corresponde al cuartil 2. Entonces me voy otra vez a inserción de funciones. Si yo no me acuerdo cómo es la sintaxis de esa función, si me acuerdo simplemente escribo cuartil y la ubico. Otra vez cuartil excluyente, cuartil incluyente. La matriz es todo el rango de las celdas donde está la muestra. Y en cuartil coloco, como yo estoy buscando el 2, el que corresponde al valor de la mediana. Fíjense que aquí abajo Excel les pone un mensaje. Cuartil es un número cuyo valor mínimo es 0. Si yo estoy buscando el valor mínimo de la muestra, uso esta función y pongo valor mínimo 0. Aquí en cuartil pondría 0. Si quiero el primer cuartil, que es lo mismo que el percentil 25, pondría 1. Si quiero el valor de la mediana o cuartil 2, pongo aquí 2. Tercer cuartil sería 3. Y si lo que quiero determinar es el valor máximo de la muestra, coloco allí en donde dice cuartil 4. Estoy colocando 2 porque lo que estoy buscando es la mediana. Otra vez 95. Y la última, que es la que debió haber usado quizás esa macro que nos pone esta tabla, en una función que se llama mediana. La busco entonces por la M. Aquí está, mediana. Devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Fíjense que ahora no se habla de matriz, no se dice rango de celda, sino número. Otra vez selecciono sin el título el rango de celdas donde tengo los valores de mi muestra, aceptar y nuevamente 95. Como ven, hay varias maneras de calcular. Moda, otra medida de centralidad, pero esta mide es el valor más frecuente. Coinciden mediana y moda en este caso. Desviación estándar, ya dijimos que es una medida de dispersión. Varianza de la muestra es la desviación estándar elevada al cuadrado. Kurtosis, como se recordará, kurtosis es una medida del pico de la distribución. Yo no tengo todavía una gráfica, pero esto indica que el pico de la muestra es agudo cuando es positivo, y positivo alto. Cuando digo positivo alto, mayor que 1, mayor que 2. Esto indica que ese pico es agudo. El coeficiente de asimetría, esto me indica que la asimetría es positiva. Eso significa que yo tengo, si tomo como referencia una medida de centralidad, puede ser la mediana, la moda o la media, y veo cuántos datos hay hacia la derecha y cuántos datos hay hacia la izquierda, debería encontrar que hay más datos hacia la derecha que hacia la izquierda. Por eso se dice que la asimetría es positiva. Rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la muestra. Aquí están los dos valores. Si ustedes restan esto, les debe dar 34. La suma de todos los valores da 3508. Y cuenta es simplemente el tamaño de la muestra. Hay 36 valores en esta muestra.
Bien, tengo todas estas medidas y bueno, ¿qué puedo hacer con ellas? Vamos a hacer una interpretación de todas estas cosas. Yo estoy viendo que mi valor medio está en 97.44. Tengo un mínimo de 89 y tengo un máximo de 123. Esto significa que tengo una buena dispersión en cuanto a la productividad de estas personas. Bien, como hemos visto, la muestra presenta bastante dispersión. La muestra presenta bastante dispersión y una de las cosas que se suele hacer para el análisis estadístico de estos datos es determinar si hay valores extremos o no en la muestra. Valores extremos significa valores que estadísticamente no pertenecen a esa muestra, no pertenecen a esa población. Pongamos así por un ejemplo rapidito, viendo los números, si yo hubiera obtenido un trabajador 37 con un coeficiente de productividad de 140, se despegaría muchísimo del resto de los trabajadores. Y yo pudiera decir que este trabajador no pertenece a esa población, o al contrario, un trabajador con un coeficiente de productividad de 50, muy bajo, diría que no pertenece a este conjunto de trabajadores. Todas estas cosas se hacen también para tomar decisiones, pues a lo mejor quien supervisa a estos trabajadores tendría que ver si el desempeño de los mismos es más o menos homogéneo, todo el mundo está produciendo más o menos al mismo nivel, o si no, a ver si hay unos que son mucho más productivos, ver por qué son mucho más productivos, o ver si algunos son muy poco productivos, si están portándose o desempeñándose de una manera inadecuada, y bueno, tomar las previsiones del caso. Bien, para determinar los valores extremos, para determinar esto de los histogramas lo vamos a ver dentro un ratico. Voy a irme aquí. Valores extremos son valores que pueden significar desviaciones más allá del comportamiento histórico de los otros valores y pueden presentar tres posibles explicaciones. Una se debe a un error de codificación, un error de inserción de los datos. Otra puede ser a una variación de causa común o aleatoria. Y tres significa un problema o oportunidad por una variación de causa asignable. La pregunta que nos podemos hacer es cuán lejos debe estar un valor del centro o de una medida de centralidad para ser considerado extremo. Algunos gerentes suelen usar esta regla. Si el porcentaje asociado con un evento es menor al 5%, considere al evento extremo. Hay otras reglas que son las que también vamos a revisar. Por aquí está la regla de John Tukey, que es aplicable a datos que no tienen forma de campana. Todavía no hemos hecho el histograma, ya lo vamos a hacer, y se determinan los valores extremos como aquellos valores que están un paso o más por debajo del primer cuartil o un paso más por arriba del tercer cuartil. Un paso se mide como 1,5 veces el rango intercuartil. Y la regla de las 3 sigmas, que es aplicable al conjunto de datos que tienen un histograma de forma aproximada de campana. Nosotros no hemos hecho el histograma, lo vamos a hacer dentro de un rato. Pero podemos determinar de la tabla de mediciones estadísticas que tenemos allí si los datos se comportan o se distribuyen como una campana o no. Y para ello existe una regla que compara o que chequea varias cosas, ¿no? Chequea media, mediana y moda. Si vemos que esas tres medidas estadísticas de centralidad son aproximadamente iguales, podemos empezar a sospechar que el comportamiento de los datos es el de una distribución de Gauss o normal o de forma de campana. Sospechar porque
en una población que tiene una distribución gaussiana o normal o de campana, estas tres medidas de centralidad serían iguales. Como estamos trabajando con una muestra, se habla de aproximadamente iguales. Pero eso tiene que confirmarse. ¿Cómo se confirma? Chequeando kurtosis y coeficiente de asimetría. Si ambas medidas están entre -1 y 1, entonces yo puedo decir con un alto grado de razonabilidad que esta muestra se comporta aproximadamente como una distribución de Gauss o normal o forma de campana. Esa regla está escrita aquí, lo pueden ubicar en la lámina 16. Si el coeficiente de asimetría y en realidad es y kurtosis, deberían ser los dos. Bueno, basta con que uno de los dos esté fuera del intervalo, entonces deberíamos usar la regla anterior para determinar los valores extremos. Si ambas medidas, asimetría y kurtosis, están dentro de este intervalo -1, 1, entonces usamos la regla de las 3 sigmas para determinar la posible existencia de valores extremos. Vamos a chequear. Vemos que no, ninguna de las dos está dentro de el intervalo -1 más 1. Así que este grupo de datos no presentan, si yo hiciera el histograma, no presentan una distribución en forma de campana. Tienen una distribución diferente. En la normal, lo que vamos a encontrar es que el coeficiente de asimetría tiende a 0 y la kurtosis tiende a 0. Por eso se usa ese rango de -1 a 1 para determinar si la muestra se aproxima a una normal o no. Si se aproximase a una normal, yo tendría que usar la regla de las 3 sigmas, que es simplemente agarrar la medida de centralidad, que es la media, y agregarle, yo le pondría, lo voy a llamar límite superior, 3 veces la desviación estándar. Entonces aquí tomo la media y multiplico por 3 la desviación estándar, que la tengo calculada aquí. Lo mismo hago con para calcular el límite inferior, pero esta vez voy a restar. Tomo la media y le resto 3 veces la desviación estándar que está aquí. Entonces cualquier valor por debajo de 76.4, entre estos valores, los 36 valores de la muestra, sería considerado como un valor extremo. Y cualquier valor por arriba de 118.4 sería considerado como un valor extremo. Pero eso no es lo que aplica en este caso. Nosotros debemos usar ahora es la regla de John Tukey, que nos dice que tenemos que calcular el paso, que es 1,5 veces el rango intercuartil. Ya lo vamos a hacer, pero antes de hacer eso, vamos a aplicar la regla que se mencionaba aquí del 5%. Para ver si tenemos valores extremos. No es muy estadística, pero es una regla de las que se llaman heurísticas que suelen aplicar muchos tomadores de decisiones. Para ese caso, tendríamos que calcular el percentil 95 y el percentil 5. Entonces voy a borrar aquí, porque esto no aplica en nuestro caso, esto es nada más que para ilustrar. Voy a calcular el percentil 95, ese sería mi límite superior, cualquier valor por arriba de ese sería considerado un valor extremo, y después hago lo mismo pero con el percentil 5. Entonces voy a buscar, lo puedo buscar por funciones estadísticas o simplemente escribo percentil, matriz, aquí me pide primero matriz, selecciono todo el rango de datos, mi Excel separa los argumentos con coma y en K, como estoy buscando el percentil 95, K va de 0 a 1, tengo que escribir 0,95.
Entonces mi límite superior sería 108,75 y el límite inferior sería, me lo fijaría el percentil 5. Otra vez escribo percentil. La matriz es todo el rango de datos. Entonces, ahora acá es 0,05 para encontrar el percentil 5. En este caso, ahora tengo que el límite superior es 108,75 y el límite inferior es 91. Tendría entonces que revisar los valores de la muestra y cualquier valor por arriba de 108,75 sería considerado un valor extremo. Vamos a ver. El 123 sería 1. 114 sería otro. Esos dos serían valores extremos. Como están por arriba, estos señores, de acuerdo a esta regla, serían considerados como extremadamente productivos. Serían el trabajador 20 y el trabajador 31. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a buscar valores que estén por debajo de 91. Bueno, este está justamente en 91. Lo paso. Voy a buscar. Este es 1. 89 está debajo de 91. Y es el único que hay. Hay varios que están en la frontera, por lo menos vi dos exactamente en 91. Posiblemente haya otro que se me haya pasado, pero yo estoy buscando como valor extremo cualquiera que esté por debajo de 91. Entonces tenemos tres valores extremos, uno en 123, otro en 114 y otro en 91. ¿Qué tipo de decisión va a tomar el que maneja estos trabajadores? Bueno, no sé. Pudiera decir que el señor que tiene 89 como índice de productividad pudiera hablar con él y decirle, bueno, tienes que mejorar, tienes que levantar tu desempeño, tú estás por debajo del grupo. En cambio, los que están muy por arriba, a lo mejor los premia, a lo mejor busca determinar qué es lo que hace que sean muy productivos, a lo mejor una cuestión de motivación, y que pudiera tratar de replicar con el resto de los trabajadores. Esto es lo que se llama la regla del 5%, una regla que se llama del tipo heurístico. Como ven, no es muy estadística. La otra regla que es la aplicable a este caso porque la distribución de estos datos no es como la de una campana de Gauss, por lo que acabamos de revisar, que estos dos señores, estas dos mediciones, no están dentro del rango -1,1. Es la regla de John Tukey. Para ello tenemos que determinar el rango intercuartil. Y el rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces no los tengo calculados. La tabla que tengo aquí no me los calculó. Así que los voy a calcular yo. Voy a buscar el cuartil 3. Luego voy a buscar el cuartil 1. Y con eso determino el rango intercuartil. Bien, puedo irme otra vez a funciones estadísticas o escribir aquí cuartil. Ya me aparecen tres funciones que trae Excel. Puedo usar cuartil.inc inclusive o cuartil simplemente. Entonces me pide dos argumentos. Uno es matriz. Ya yo sé que matriz es el rango de celdas donde están los valores de la muestra. Y el otro que me pide es el cuartil que estoy buscando, en este caso es el 3. Pongo coma para separar. Hay unas versiones de Excel que separan con punto y coma, así que ojo con esto. Eso me está dando 101. Ese sería el valor que corresponde al cuartil 3. Hago lo propio con el otro cuartil. Para economizar un poquito de tiempo, lo que voy a hacer es que fijo este rango de celdas. Eso se hace con la tecla F4. Al aparecer los signos de $, si yo copio para abajo, no se desplaza el rango de celdas, se mantiene.
Y lo que voy a hacer es que voy a cambiar donde coloqué 3, coloco 1 porque yo estoy buscando el cuartil 1. 93. Entonces, ese valor corresponde al cuartil 1 o también percentil 95. 101 sería el percentil 75. La diferencia, 101 menos 93, ese sería el rango intercuartil. Paso, entonces habíamos definido como paso 1,5 veces el rango intercuartil. 12. Entonces, para determinar límite superior y límite inferior y ver si hay valores extremos, el límite superior sería el cuartil 3 más el paso, y el límite inferior sería el cuartil 1 menos el paso. Entonces, cualquier valor por arriba de 113 será considerado un valor extremo y cualquier valor por debajo de 81 será considerado un valor extremo. Entonces, de acuerdo a esta regla, que es la regla de Toki, los trabajadores que tienen un índice de 114, que es el trabajador 1, y un índice de productividad de 123, que es el trabajador 20, son considerados como extremadamente productivos. Se salen del lote. En cambio, el otro que habíamos encontrado por la regla del 5%, que era valor extremo, el señor que tiene un índice de 89, de acuerdo a esta regla que es estadística, no es considerado un valor extremo. Está dentro del lote. Las cosas cambiaron un poquito. Igual con esa información, pues el gerente tomará una decisión con respecto a estos señores. Bien, esto es para la parte de valores extremos. Lo otro que habíamos hablado era de producir una tabla de frecuencia y generar un histograma para tener una gráfica del comportamiento de los datos de esta muestra. Bien, en las láminas se nos dice o se nos da una orientación de cómo construir los histogramas y la tabla de frecuencia. Bien, una tabla de frecuencia no es más que una serie de, voy a llamarlo así, intervalos que me recoge la frecuencia con que se dan ciertos datos en esos intervalos. Esos intervalos se le llaman clases en las tablas de frecuencia. La primera cosa que tenemos que determinar es de qué ancho van a ser las clases, y se recomienda que esas clases estén entre 5 y 15 en total. Entonces, cada clase, cada intervalo va a recoger el número de datos que hay en ese intervalo sacados de la muestra. Entonces, vamos a pasar otra vez Excel para ilustrar esto. Bien, yo acostumbro para sacar el número de clases que voy a usar para construir la tabla de frecuencia del histograma, el rango. El rango aquí me está dando 34 y yo agarro el rango y lo divido entre el número aproximado de clases que quiero tener. Yo estoy poniendo aquí 5, esto me está dando entonces que 6.8, o sea que mi número de clases debería estar en 6 o en 7. Hay otra manera de determinar el número de clases, que es con esta regla que se llama regla de Sturge, en donde K sería el número de clases y yo calculo el mínimo entre estas dos expresiones. Hay una que es raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra, y la otra expresión es 10 veces el logaritmo en base 10 de ese tamaño de muestra. Yo tengo eso calculado aquí. La muestra es de tamaño 36, la raíz de 36 es 6. De todas maneras, yo usé la función que trae Excel para el cálculo de raíz cuadrada. Esa función se llama raíz. Y n por el
el logaritmo de 10 de n en base 10 da 56. Aquí también está la función. Para calcular el logaritmo en base 10 hay una función que se llama log. Se agarra el mínimo entre estas dos, en este caso está dando 6. Para determinar el ancho de cada intervalo, cada clase, pues agarro y divido el rango entre ese número de clases y eso me da que cada clase debería tener aproximadamente un ancho de 5.66. Si yo redondeo, este sería 6, ¿no? Entonces, mi primera clase vendría en 89, que es el valor mínimo que tengo en la muestra. Le sumo 6, eso me da 94. En realidad le sumé 5, al final me decidí por 5 y no por 6, redondeé para abajo. 94 le sumo 5, me da otra clase, 99, y así sucesivamente hasta llegar a 119. Si esto le sumara 5 me daría una clase de 124, pero recuerden que el máximo valor de la muestra es este que está aquí, 123. ¿Cómo serían las clases? Bueno, una va de 0 a 89, inclusive, esto es abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. La siguiente clase va de 89 exclusive hasta 94 inclusive. La siguiente va de 94 exclusive hasta 99. Y cuando yo le digo a Excel para que me construya la tabla de frecuencia, él va a contar cuántos datos hay. Por ejemplo, de 0 a 89 encontró 1. De 89 exclusive hasta 94 inclusive encontró 15 y así sucesivamente. Él armó esto. Esta sería la tabla de frecuencia. E incluso me arma una columna que se llama porcentaje acumulado. Por ejemplo, un solo dato representa el 2,78% del total de datos de la muestra. Cuando llego a esta clase, que es la que va de 89 exclusive hasta 94 inclusive, o sea, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, ya tengo 15 datos aquí en esta clase, más uno que tenía antes son 16 datos, porque estoy acumulando. Eso representa casi la mitad de los datos. Estamos hablando del 44,44%. 16 datos, la muestra es de tamaño 36, o sea que 18 sería la mitad. Ya estamos hablando de 16, estoy casi cerca de la mitad. Y así vamos hasta llegar al 100%. Si revisamos lo último, esta sería la clase que va desde 114 exclusive hasta 119. No hay datos, por eso da 0. Sin embargo, Excel me crea una clase más que yo no la hice. La llama I mayor porque tengo un dato que es 123 y en esa clase hay un dato. Ese 123 justamente. Con esto he llegado al 100%. Bien, y luego construí un histograma que es una representación gráfica de la distribución de los datos de la muestra. Vamos a agrandar esto para que se vea mejor. Aquí yo puedo detectar que hay un punto de gran acumulación de datos, que sería esta clase, la que va de 89 a 94. Y luego hay como una bajada con el resto de la muestra. Yo aquí puedo determinar rápidamente la simetría de esta distribución, si es positiva o negativa. Para ello simplemente ubico la clase con mayor frecuencia, que es esta, y cuento cuántas clases hay hacia la derecha y cuántas hacia la izquierda. Entonces a la derecha hay 1, 2, 3, 4, 5, y hacia la izquierda hay una sola, está tapada por este puntico. Este puntico es la curva de porcentaje acumulado, es este rango de valores. Esta sería la curva fucsia. Y como dije, hay una sola clase del lado izquierdo, que sería la clase de 89, la que va de 0 a 89. Entonces, como tengo 5 clases a la derecha y una sola a la izquierda, predomina el número de clases a la derecha. Esa sería una asimetría positiva, lo cual confirmamos cuando hicimos la tabla de estadística descriptiva. Aquí está el coeficiente de asimetría, da casi 2 positivo.
Bien, para construir esto usando Excel, esto es relativamente fácil. Nos vamos a análisis de datos y allí vamos a buscar una función que se llama histograma. Vamos a aceptar y en rango de entrada otra vez sería la muestra. Voy a agarrar el título de este rango de celdas. Luego en rango de clases, ya había construido las clases por aquí, tomo esto, incluyendo el título. Como en ambos casos incluí el título, tengo que avisarle a Excel que la primera celda es eso, o como lo llaman ellos, rótulos. Rango de salida, para que me salga en la misma hoja, lo pongo aquí, selecciono esa opción. Vamos a buscar espacio, vamos a ver, por aquí. Luego me da la opción de construir algo que se llama Pareto, algo de esto hablamos, diagrama de Pareto, con porcentaje acumulado, sería la curva de esa color fucsia, y crear el gráfico sería la de las clases ya ordenadas como un histograma. Le doy a aceptar y aquí está. Entonces aquí me construyó la tabla de frecuencia, que es la misma que tenemos allá arriba, y el histograma, que es el mismo, es idéntico al que teníamos allá arriba. Esto es la manera de hacerlo con Excel. Bien, con esto entonces hemos hecho un análisis rápido usando estadística de este conjunto de datos, 36 datos, que miden la productividad de estos trabajadores. Estos son datos transeccionales, datos de un mismo periodo, esto puede ser un mes cualquiera. Y con ese análisis hemos determinado varias cosas: quién es bastante productivo, quién está dentro del lote, quién no está dentro del lote, quién está como que saliéndose del grupo en cuanto a productividad, por abajo o por arriba, y tomar una decisión que conduzca a acciones de corregir, si es lo que hace falta, de premiar o de, para algunos, de castigar. Ok, entonces va a quedar como tarea que ustedes hagan el mismo análisis para la columna que dice horas fuera de servicio. Ustedes van a determinar estas medidas estadísticas usando estadística descriptiva, que está en análisis de datos. Van a fijarse en media, mediana y moda, a ver si se parecen en los valores, y sobre todo se van a fijar en estas dos mediciones, kurtosis y coeficiente de asimetría. Ustedes deben encontrar que ambas mediciones están en el rango -1 más 1. Eso significa que la distribución de estos números, que son horas fuera del puesto de trabajo en un mes cualquiera, se comporta aproximadamente como una normal. Como se comporta como una normal, van a usar la regla de las 3 sigmas para ver si hay valores extremos. Les adelanto que no deberían encontrar valores extremos, y van a construir una tabla de frecuencia y un histograma. Esto lo van a poder hacer en grupo. Si alguien quiere trabajar individual, muy bien. Yo voy a poner el espacio en espacio virtual para que ustedes coloquen las tareas allí. Si hay problemas con eso, me mandan la tarea por correo electrónico. Bien, con esto hemos finalizado esta clase y el tema de mediciones y análisis estadístico para esta materia. Ustedes van a ver esto en mayor profundidad cuando vean estadística para ingenieros más adelante en su carrera. Muchas gracias.